La UCO ha registrado el piso de José Luis Ábalos en Valencia por orden del juez del Supremo que investiga el caso Koldo. La UCO acaba de admitir ante el juez de la Audiencia Nacional que hay 15 teléfonos, discos duros y memorias de Koldo García y Víctor de Aldama que la Guardia Civil no ha conseguido abrir en 2 años. Siguen cifrados. Y nadie sabe todavía qué guardan dentro. No es un detalle menor. Estos aparatos llevan más de 2 años en manos de los investigadores, desde que la Guardia Civil entró en los domicilios de Koldo y Aldama en febrero de 2024 y se llevó 161 dispositivos de golpe. De esos 161, la inmensa mayoría ya se ha volcado, analizado y usado como prueba en un juicio que ya terminó con condena. Pero 15 siguen ahí, cerrados, resistiéndose. ¿Por qué precisamente esos 15 no se han podido abrir en 2 años? ¿Y por qué el juez necesita saberlo justo ahora? La operación que arrancó todo se conoció como Delorme y tuvo lugar el 20 de febrero de 2024. Aquella mañana, los agentes entraron en el domicilio de Koldo García mientras él seguía dentro. Se lo llevaron detenido junto a otras personas de su entorno, entre ellas su propia mujer. Meses después, Ábalos también acabaría entre rejas, en prisión preventiva desde finales de noviembre. Todo ese despliegue, cámaras, registros, teléfonos incautados en caliente, tenía un único objetivo: que nada de lo que hubiera en esos aparatos se borrara antes de que la Guardia Civil pudiera copiarlo. Y durante 2 años, ese objetivo se cumplió casi por completo. Casi. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. Porque aquí está el giro que cambia todo lo que creías saber de este caso. La parte de la trama que ya se juzgó, la de las mascarillas, es solo un capítulo. Y ya sabemos cómo terminó. El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel, a Koldo García a 19 años y 8 meses y a Víctor de Aldama a 4 años y medio, aunque a este último se le suspendió la entrada en prisión por colaborar con la investigación. Los jueces concluyeron, por unanimidad, que los 3 formaban una organización criminal con reparto de funciones, dedicada a cobrar comisiones a cambio de contratos públicos. Esa sentencia llegó en junio, tras un juicio de 14 sesiones y más de 70 testigos. Y ahí es donde mucha gente da el caso por cerrado. Pero no lo está, porque esa condena solo resuelve la parte que tenía que juzgar el Supremo, la que estaba ligada al aforamiento de Ábalos como diputado. Todo lo demás, la financiación en metálico, el presunto blanqueo de ese dinero, los contratos de obra pública repartidos a dedo y una colocación que huele mal en empresas públicas, sigue abierto. Y ahora mismo lo lleva la Audiencia Nacional, que mantiene activas al menos 5 piezas separadas del mismo caso. Es en esa parte, la que todavía no se ha juzgado, donde aparecen los 15 dispositivos que nadie logra descifrar. Y esto no es la primera vez que un móvil de Koldo da un susto. Cuando la UCO consiguió acceder a otros teléfonos suyos, encontró algo que él mismo había guardado como seguro de vida: grabaciones de conversaciones con Santos Cerdán, entonces número 3 del PSOE, hablando de repartirse contratos públicos y comisiones. Koldo las guardó, según consta en la documentación, precisamente porque ya intuía que algún día le investigarían y quería tener con qué protegerse de sus propios jefes. Eso es lo que ya se sabe que puede esconder un teléfono suyo cuando se abre. Ahora imagina lo que puede haber en 15 que llevan 2 años cerrados. Y aquí entra la primera pregunta incómoda. Si los dispositivos que sí se pudieron abrir ya contenían material capaz de señalar a un secretario de organización del PSOE, ¿qué clase de contenido puede justificar que estos 15 sigan bloqueados pese a todos los medios técnicos de la Guardia Civil? Conviene ser precisos aquí, porque el caso de Santos Cerdán no se juzgó junto al de Ábalos, Koldo y Aldama. Es una pieza distinta, que sigue su propio recorrido procesal, y en ella Cerdán mantiene su versión frente a lo que apuntan esas grabaciones. Lo que sí es un hecho confirmado es que el informe de la UCO que las recoge, casi 500 páginas, llegó al Tribunal Supremo en junio del año pasado, y que a partir de ahí el nombre de Cerdán quedó vinculado de forma oficial, no solo mediática, a la trama de comisiones por contratos públicos. La respuesta oficial, de momento, es aburrida y técnica: cifrado fuerte, imposibilidad de romper la clave, inviabilidad de extracción. Nada de conspiración, solo un muro digital. Pero ese muro lleva ahí desde 2024, y en 2 años la investigación ha crecido en direcciones que nadie esperaba cuando se incautaron esos aparatos. Una de esas direcciones tiene nombre propio: Jessica Rodríguez.
La Audiencia Nacional investiga su colocación, la de examante de Ábalos, en sociedades públicas, en lo que las diligencias describen como un presunto enchufe. Otra dirección lleva a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, a quien la UCO situó en febrero en un informe sobre presuntos amaños de contratos de material sanitario durante la pandemia. Y una tercera, la más delicada de todas, apunta directamente al dinero. ¿De dónde salió? ¿Por dónde pasó? ¿Y en qué se convirtió después? Ninguna de estas tres piezas se ha resuelto. Y las tres podrían tener rastro en los teléfonos que nadie ha podido abrir. Sobre Pardo de Vera conviene aclarar algo importante, porque es justo el tipo de matiz que este caso exige. El informe de la UCO la sitúa en el entorno de los presuntos amaños de contratos sanitarios, pero eso no equivale a una acusación formal ni a una condena. Es la etapa más temprana del proceso, la de un informe policial que el juez todavía tiene que valorar, contrastar y, en su caso, trasladar a la acusación. Nada en esta pieza está, ni de lejos, tan avanzado como lo que ya resolvió el Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama. Lo mismo aplica a los contratos de obra pública. El propio Tribunal Supremo decidió en febrero de este año remitir a la Audiencia Nacional la instrucción de esa pieza, precisamente porque quedaba fuera del aforamiento de Ábalos. Eso significa que toda esa parte del caso, la de las adjudicaciones de obras, arranca prácticamente de cero en cuanto a fase procesal, aunque los hechos que investiga sean tan antiguos como el resto de la trama. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora explica por qué este bloqueo técnico se ha convertido en un problema político de primer orden. Piénsalo desde la lógica de la instrucción judicial. El juez ya tiene una condena firme contra los tres protagonistas de la trama de las mascarillas. Ya sabe que hubo organización criminal, ya sabe que hubo comisiones, ya sabe que hubo reparto de contratos. Lo que no sabe, lo que necesita para las piezas que siguen abiertas, es hasta dónde llegó el dinero y a quién más salpicó. Y ese es exactamente el tipo de información que la gente no manda por escrito en un documento oficial. Ese es el tipo de información que se dice por teléfono, se manda por una aplicación cifrada o se guarda en una nota de voz que uno cree que nadie más va a escuchar jamás. Aldama ya ha demostrado, con su rebaja de pena por colaboración, que sabe cosas que le convenía contar. Koldo, en cambio, ha jugado la partida contraria. Silencio, defensa cerrada, y ahora estos 15 dispositivos que ni siquiera la Guardia Civil consigue abrir. La pregunta que flota sobre el caso es si esa resistencia técnica es solo mala suerte con la tecnología o si dentro hay algo que a alguien le interesa mucho que siga cifrado. Y no es solo Koldo quien tiene motivos para que ciertas cosas no salgan a la luz. Aldama, pese a su colaboración, también aparece como titular de parte de esos 15 dispositivos bloqueados. Eso significa que, incluso el hombre que ha decidido hablar con la justicia, tiene aparatos que ni él mismo, aparentemente, ha podido o querido desbloquear del todo para los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ya dejó claro hacia dónde apunta parte de su sospecha. Considera que Aldama y Koldo podrían haber incurrido en tráfico de influencias por los pagos mensuales, en efectivo, que Aldama entregaba a cambio de contratos de mascarillas en Canarias. Ese fue solo un afluente del caudal completo. La instrucción abierta ahora mismo en la Audiencia Nacional busca el resto del caudal, y una parte de él puede estar exactamente en esos discos duros y esos pendrives que la UCO no logra romper. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe en dos direcciones distintas. La primera dirección es la más previsible, que dentro de esos 15 dispositivos no haya nada que no se sepa ya, que sean simplemente copias de seguridad, fotos personales o conversaciones sin relevancia penal, y que todo este ruido se apague en unas semanas cuando finalmente se logre el volcado. Es la hipótesis más aburrida, pero también la más probable estadísticamente. No todo lo que se cifra esconde una bomba. La segunda dirección es la que mantiene el caso en portada. Que dentro de esos aparatos esté precisamente la pieza que le falta a la Audiencia Nacional para cerrar el círculo del blanqueo, para confirmar quién más sabía lo del enchufe de Jessica Rodríguez, o para determinar si los contratos de obra pública que ahora se investigan siguieron exactamente el mismo patrón que ya se juzgó y condenó en el caso de las mascarillas. Si es así, no hablamos de un anexo del caso Koldo, hablamos de una segunda sentencia en camino, con nombres que hoy todavía no han pisado un banquillo. La Fiscalía, por su parte, ya ha dejado claro en el juicio de las mascarillas que no se conforma con lo evidente.
Pidió penas alineadas con lo que finalmente impuso el Supremo, mientras las acusaciones populares reclamaban hasta 30 años para Ábalos, un techo que el tribunal no llegó a aplicar. Ese contraste importa, porque muestra que incluso dentro del bando acusador hay distintos niveles de lo que se considera probado y lo que se considera, todavía, sospecha razonable. Los 15 dispositivos cifrados caen, por ahora, del lado de la sospecha. Lo que sí sabemos, porque ya está confirmado, es el terreno sobre el que se mueve todo esto. El caso nació en 2023 como una investigación sobre comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Terminó, en su primera fase, con 3 condenados y penas que superan conjuntamente los 47 años de cárcel. Y sin embargo, 2 años y medio después de la primera detención, la Guardia Civil sigue sin poder leer el contenido completo de los teléfonos de 2 de los 3 condenados. Esa distancia entre lo que ya se ha probado y lo que todavía permanece cifrado es, en sí misma, la mejor prueba de que este caso no ha terminado de contar su historia. Y aquí está el detalle que conviene no perder de vista. La propia sentencia del Supremo reconoce que la organización criminal actuó con vocación de permanencia y que aprovechó distintas oportunidades de negocio ilícito desde 2019, mucho antes incluso de la pandemia. Si esa continuidad se sostiene también en los contratos de obra pública que ahora investiga la Audiencia Nacional, los 15 dispositivos bloqueados dejan de ser un simple problema técnico y pasan a ser la última pieza que falta para completar un mapa que ya lleva 2 años dibujándose. De momento, el juez tiene sobre la mesa el escrito de la UCO reconociendo la limitación. No hay plazo público para resolver el cifrado, y los peritos informáticos no garantizan que algún día se consiga. Existen casos, en España y fuera de ella, en los que un dispositivo cifrado con determinados protocolos nunca llega a abrirse, y su contenido queda perdido para siempre en manos de la tecnología, no de la justicia. Eso deja al juez en una posición incómoda. Puede esperar a que la tecnología avance y algún día se consiga romper el cifrado. Puede intentar vías alternativas, como pedir a los propios titulares que faciliten las claves, algo que en la práctica rara vez ocurre cuando el contenido puede perjudicar al propio dueño del teléfono, o puede seguir instruyendo el resto de la causa con lo que ya tiene, dejando esos 15 dispositivos como una pieza pendiente que quizá nunca llegue a abrirse. Las 3 opciones están sobre la mesa, y ninguna es sencilla. Y conviene no olvidar la cifra que enmarca todo esto. De 161 dispositivos incautados en 2024, solo 15 permanecen bloqueados. Es menos del 10% del material total. Pero es precisamente ese 10% el que corresponde a la fase de la investigación que todavía sigue viva, la que puede afectar a cargos que hoy no han pisado un juzgado. El otro 90% ya cumplió su función, sirvió para condenar. Lo que queda por descifrar es, literalmente, todo lo que falta por saber. Eso es lo que está en juego ahora mismo en esta pieza del caso Koldo. No una nueva detención, no una nueva condena inmediata, sino una carrera silenciosa entre los técnicos que intentan romper un cifrado y las piezas judiciales que llevan 2 años esperando esa última prueba para cerrarse. Ábalos, Koldo y Aldama ya han pagado, cada uno a su manera, por lo que se pudo demostrar con las pruebas que sí se abrieron a tiempo. Lo que quede dentro de esos 15 aparatos que siguen resistiéndose decidirá si esta historia termina aquí, con 3 condenas, o si todavía queda un capítulo por escribir con otros nombres dentro.